Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué rico estar aquí con ustedes. Voy a estar mirando un poquito hacia arriba porque tengo dos pantallas y a ustedes los tengo aquí. Y por esa misma sensación de estar hablándole a personas, pues es que la coloqué para poder que tengamos este contacto. Así que voy a estar mirando siempre hacia arriba. No piensen que es por altivez ni por nada de eso, por favor. Muy bien. Bueno, ya seguro todos manejan la herramienta, pero por si alguien no, saben que pueden anclar la imagen de Isa para que así la vean en grande y se pueda ver un poquito mejor la presentación, aunque bueno, Ujú. seguro que todos manejan la herramienta. Y si participan por el chat, pues vamos también teniendo contacto en este sentido. Muy bien, pues sin más demora, Isa, si te parece, comenzamos, ¿vale? Vale, comenzamos. Eh, Muy bien, entonces en este sentido, yo siempre estoy escuchando, por un lado, que si el conflicto es malo, por otro lado, que si el conflicto es bueno, porque parece que aporta por los dos lados, y me gustaría un poco que desde tu experiencia nos pudiera dar ideas en este sentido. O sea, realmente, si tuviéramos que decantarnos, el conflicto es algo que es bueno, que es sano, que hay que provocarlo incluso, como dicen, o el conflicto es malo. Vale, muy bien. Yo les voy a pedir que me ayuden silenciando los micros para que podamos escuchar todos, ¿vale? Gracias, Pedro. Pero me gustaría antes de empezar en esta conversación sobre si el conflicto es bueno, el conflicto es malo, hablemos un poquito de cuáles pueden ser las causales de conflicto en las organizaciones, ¿vale? Yo tengo por aquí unos puntitos, pero me gustaría que esto fuera así como más conversadito, más interactuado. Entonces, no sé si alguien del otro lado de la pantalla se anima a contarnos cuáles creen ustedes que pueden ser causales de conflicto hoy en las organizaciones. Yo voy a empezar con una y yo sé que de aquí en adelante van a surgir un montón. La primera de ellas tiene que ver con la comunicación ineficiente. Eso de entre lo que pienso, lo que digo y lo que el otro interpreta, creo que es un mundo muy amplio y se presta para muchísimos roces y fricciones en el día a día en las organizaciones, ya sea porque desconocemos cuál es nuestro patrón de comunicación, no conocemos cuál es el patrón de comunicación de las personas con las que estamos interactuando, y esto tiene que ver mucho con los ritmos y las preferencias, entonces puede que nos atropellemos en esa comunicación, que no sepamos llegarle con contundencia, con fuerza, o que no podamos encontrar las palabras adecuadas o el contexto adecuado para expresarnos, y, y que esto ocasione que el mensaje llegue con bastante distorsión a las personas que tenemos enfrente. ¿Sí? Ese sería como un primer factor que puede generar conflictos en las organizaciones. ¿Alguno por ahí en el chat, Pedro? Sí, aquí nos dice Victoria que cualquier diferencia de perspectiva alineada con juicios, ¿no? Qué interesante la parte de los De juicios, los juicios. cuando nos vamos alejando de los hechos y entramos en la parte de juicios como... Absolutamente, eso tiene muchísimo que ver con la comunicación, cómo nosotros podemos interpretar lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Alguno otro? Sí, hay más participaciones. Aquí hablan también de la diferencia entre los departamentos, que aunque estamos en la misma empresa, en muchas ocasiones parece como que hay intereses en cada uno de los departamentos. Habla que principalmente entre calidad y producción. Hablan también cuando el puesto está en riesgo. También el conflicto dice que es externo, que hay una posibilidad de desarrollo a partir de él, pero que sí es debido a la autoestima de los participantes, depende del poder de la persona o organización, que puede ser un elemento de desarrollo o un conflicto difícil de resolver. Recursos escasos, defensa de intereses personales, silencio, lo que no se dice, Wow, muchas aportaciones. muchas aportaciones, pues me gusta mucho eso. Tomando la primera parte que me leíste del mensaje, la discordancia entre los intereses entre los departamentos
hace que haya muchas fricciones, porque pues todas las personas tenemos unas prioridades, todas las personas tenemos, y los departamentos tienen unos objetivos, y cuando no están alineados, cuando no están comunicados, pues cada quien va a tirar por su lado y ahí va a haber mucha fricción. Desde el punto de vista de los recursos, y hay uno específico, la información es un recurso, y cuando sentimos que hay como ocultación en la información, que no se está diciendo todo lo que se necesita para hacer el trabajo, esto también es una gran fuente de conflicto en las organizaciones. Hace unos días tuvimos una activación en una organización preciosa, ya muy consciente, con muchas ganas de trabajar, y precisamente detectaron esto, que había esas fricciones en la información entre los departamentos. Entonces el departamento pues de diseño, de proyectos, no entregaba la información suficiente al departamento técnico a la hora de ir a ejecutar los proyectos. Pues el departamento técnico era el que tenía que estar un poco apagando esos incendios. Entonces, ¿qué tan importante hacer conciencia de esto y poner sobre la mesa toda la información para no generar también esos conflictos? Hay otro aspecto que es muy interesante y tiene que ver con las desigualdades, cuando entre departamentos o entre personas sienten que hay diferencias y que una está perdiendo más que la otra. Esto también puede ocasionar esas diferencias. Y retomando un poco lo que estábamos hablando con los departamentos, con la discordancia entre los intereses, también tiene mucho que ver con los valores. Las personas tenemos unos valores, las organizaciones tienen valores, y nuestro comportamiento está ligado a esa estructura de valores que tenemos. Cuando el entorno, la cultura en la que nos estamos desarrollando quizás no va en esa misma línea de los valores que yo tengo, ahí también puede haber un conflicto, y esto se va a ir viendo sobre la marcha en el día a día. Entonces, volviendo a tu primera pregunta, Pedro, sobre si el conflicto es bueno o es malo, me gustaría también escuchar qué piensan allí al otro lado de la pantalla, qué cosas buenas y qué cosas malas interpretan que tiene el conflicto. Vamos a ver. Pues no, empiezan a participar. Nos comparte Victoria que es bueno si lo gestionamos adecuadamente. Ajá. Es bueno si da margen para mejorar. Ok, muy bien. Efectivamente, lo malo del conflicto es no saberlo gestionar. Entonces, ¿esto qué nos va a ocasionar cuando no tenemos las herramientas para ponerle cara a lo que llamamos conflicto? Pues vamos a crear un mal clima laboral, las personas se van a empezar a guardar las cosas, no se van a expresar, siempre vamos a tener como verdades a medias, conversaciones privadas que deberían ser públicas. ¿Esto qué más va a generar? Pues va a generar muchísimo estrés en los equipos de trabajo, en las personas, va a romper las relaciones, no van a fluir de una manera. Si ya es a veces un poco complejo cohesionar los equipos cuando no se gestiona adecuadamente el conflicto, pues se van a romper por completo. Entonces se van a volver simplemente un grupo de personas que van a ir tirando para donde más les conviene, sin pensar en los objetivos o en el por qué o el para qué están en el equipo. Y esto, sin lugar a dudas, pues va a generar una baja en el desempeño en toda la organización. ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente también la motivación de las personas. Donde una persona no se siente cómoda, pues tampoco va a estar dando su mejor versión. Ahora, como bien lo decían, pues el conflicto también nos trae pues
cosas muy positivas, y estas cosas positivas precisamente tienen que ver con esa buena gestión. Cuando le ponemos la cara al conflicto, pues nos va a permitir conocer la diversidad de las opiniones. Qué tan enriquecedor es conocer, aunque sea muy diferente a la manera como yo pienso, conocer la manera como piensan las demás personas del equipo. ¿Esto qué va a ayudar a hacer? Pues a detectar amenazas en el entorno, a ver lo que no estoy viendo, porque pues como los seres humanos no vemos el mundo como somos, porque tenemos unas gafitas puestas muy particulares con las que vemos el mundo. Qué tan bueno podernos quitar esas gafitas y poder ver cómo otras personas lo ven, y de esa manera enriquecer pues las gestiones que hay al interior de los equipos. También nos permite ampliar los mapas individuales. ¿Han escuchado esta frase de que el mapa no es el territorio? Y aquí tengo una imagen que me encanta, porque es súper visual y porque nos permite anclar muchísimo esto de que el mapa no es el territorio. Cuando logramos que esto se aterrice en los equipos y que seamos tan conscientes que es que no existe una única manera de ver el mundo, y que es tan válida la de mi compañero como la mía, y que en lugar de generar separación, lo que podemos crear es unas sinergias, pues es muy interesante. Y va a ser muy enriquecedor y va a ayudar a crecer mucho al equipo en lugar de distanciarlo. ¿Y qué va a hacer esta diferencia? Pues lo que va a incentivar mucho es a la creatividad, a la solución de problemas que quizás sin esas visiones tan diferentes y tan disruptivas nos quedaríamos dando como vueltas sobre lo mismo. ¿Sí? Ah, Entonces, en conclusión, ¿sí? sí, Pedro. sí, te iba a preguntar un poco eso, pues seguramente con la conclusión lo que vas a comentar de todo lo que estás diciendo es cómo podríamos entender qué es un conflicto, una definición de conflicto, o cuándo hay conflicto, o cuándo no estamos en conflicto. Vale, pues una definición muy sencilla que nos encanta a nosotros aquí en ESIN es que el conflicto no es sino las diferentes formas que tenemos de ver una misma realidad. Y esto lo podemos aterrizar en el mundo organizacional o en la vida personal. Y el conflicto en sí es neutro, eso no es bueno ni es malo. Lo que hace que el conflicto se convierta en otra cosa, que nos detenga el crecimiento, o en algo que nos impulse y nos ayude a avanzar, pues va a ser la manera como lo gestionemos nosotros, o la manera como se gestione en la organización. ¿Cuál es la cultura de la gestión del conflicto en la organización? Esa sería una muy buena pregunta. O en el equipo, si aquí en la sala tenemos personas que gestionan equipos, pues los equipos también van construyendo su propia cultura. ¿Cuál es esa cultura? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuáles serían como esas buenas prácticas? Veo muchas caritas así, asintiendo. Entonces, pues de eso se trata, Pedro. Entonces, como ya Esto, sabemos que, ¿sí? sí, 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 creo que está muy bien la definición. Pero ahora que hablabas de gestionar el conflicto, y como dices que seguramente que en la sala que también hay muchas personas que llevan equipos, y seguramente pues un poco de las principales bueno, pues claves a la hora de recibir o de compartir en este webinar es y cuál es la forma en la que se gestiona el conflicto, cómo sería la manera de enfocarnos cuando estamos ante un conflicto en el equipo, ya sea con algún integrante, entre dos personas del equipo, ¿cómo sería? Vale, pues desde la gestión de los conflictos habrán muchas metodologías, muchas rutas, ¿sí? Nosotros hemos construido una que son 7 pasos que nos ha funcionado, que las llevamos a las organizaciones porque es fácil, es comprensible, no se necesita muchas cosas más que una disposición para el entendimiento y el crecimiento, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir hablando uno a uno de esos pasos, ¿cierto? El primero y el más importante, creo yo, es reconocer la situación. Los seres humanos a veces tenemos una tendencia a negarlo, porque hemos asociado como la palabra conflicto como con algo muy malo, y eso ahorita más adelantico lo vamos a ver en profundidad, que dependerá mucho de con cuáles gafas es que yo veo el mundo, ¿cierto? Entonces, tenemos esa tendencia, no pasa nada,
no, aquí no pasa nada, y nos vamos guardando y nos vamos guardando. Y qué tan importante sería reconocer que sí hay una diferencia en esa forma que estamos viendo esa misma realidad. Cuando asumimos la interpretación de conflicto como no una pelea, no una confrontación, sino una manera diferente de ver una situación, pues va a ser más posibilitador y vamos a poderlo poner sobre la mesa con tranquilidad, no como con esa carga que muchas veces nos llevamos y que estamos evitando todo el tiempo, ¿sí? La segunda es identificar las intenciones de cada parte. O sea, todas las personas tenemos unos intereses y tenemos unas intenciones que hacen que veamos de manera particular la situación que se nos está presentando ante nuestros ojos. Entonces, es dar el espacio para que cada una de las partes se exprese y coloque sobre la mesa cuáles son sus puntos de vista. Mira, es que lo que está pasando es esto, esto, esto y esto. En el ejemplo con la organización que les conté hace un ratico, pues lo primero que hicimos fue escuchar al departamento técnico. Entonces el departamento técnico decía, mira, es que hacen cambios en los diseños, pero nosotros no nos los informan y nosotros llegamos a instalar y pues no concuerdan los materiales que nos entregan para instalar y no nos enteramos por qué, ¿cierto? Luego vamos al equipo de diseño y en el equipo de diseño dicen, sí, efectivamente hubo unos cambios, se informaron por correo electrónico. Entonces, es empezar a entender qué es lo que pasa. Es como desmenuzar muchísimo la situación para poder entender cada punto de cada persona, ¿vale? El tercer paso es fundamental y tiene que ver con la regulación emocional. Y es un poco de lo mismo que hemos estado hablando. Todas las personas tenemos una forma particular de pararnos frente al conflicto, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Si yo me conozco, si yo sé cuáles son mis formas, qué me gusta, qué no me gusta, pues puedo hacer un ejercicio de regulación emocional frente a esa situación. Si yo interpreto que el conflicto pues es agobiante, es maluco, es malo, que me genera estrés, pues voy a llegar con toda esa carga emocional a esta situación. Si yo interpreto que el conflicto no es más que la diferencia de ver una misma realidad, pues le voy a bajar la intensidad. Ahora, también conocer mi patrón de comunicación. Si suelo tener un patrón de comunicación que es muy directo, que es muy contundente, entender que voy a ir a un contexto donde no todas las personas van a tener ese patrón de comunicación y que necesito de esa regulación o de esa respiración para hacerme entender sin que parezca que les estoy imponiendo mis propios puntos, ¿sí? Porque eso también puede suceder. En esta parte de la emoción, Isa, ¿Sí? que hablábamos también el otro día, la diferencia entre reacción y respuesta. Es decir, que la reacción es algo más instintivo, más impulsivo, y cuando actuamos desde la emoción, realmente pues hay una reacción muy rápida, muy poco análisis y muy poca razón, con un análisis muy rápido. Si dejamos esto que decían las abuelitas de contar hasta 10 también, ¿no? A la hora de que todo esto llegue hasta el neocortes y no solo hasta la amígdala, la encargada de la parte de emociones, seguramente ya podemos hacer un análisis un poquito más concreto, más exacto y no reaccionar, sino que ya pasaremos a responder porque estaremos añadiendo razón a la La emoción emoción. y podemos estar más en disposición de hacer un conflicto o un diálogo constructivo en el conflicto para buscar esta solución. Entonces, identificar la emoción y después regular la emoción. Súper Es verdad que en importante. muchas ocasiones, hablando con el equipo con el que estábamos ahora, cuando hablamos de vocabulario emocional, tenemos un vocabulario muchas veces escaso a la hora de identificar todas las emociones. Y es interesante primero que conozcamos todo lo que produce en nosotros a nivel fisiológico la emoción para reconocerla y una vez que la hemos identificado, a partir de ahí regularla, ¿verdad? La parte de la emoción. Súper importante.
Por ahí hay una frase que se utiliza mucho cuando nos estamos entrenando en temas de coaching. ¿Tú estás escuchando para escuchar y comprender o estás escuchando para responder? Y eso tiene muchísimo que ver con esa parte que nos corresponde a cada uno del autoconocimiento, de conocernos tanto para podernos trabajar esos temas de cómo afrontamos, porque evidentemente hay unas personas que tienen esa tendencia, la traen y tienen que trabajársela muchísimo más que otros, ¿vale? Hay otro punto que es también muy importante, que es buscar los puntos de encuentro. En ese darle la palabra al otro, dejarle que exprese en profundidad, con el objetivo de ver dónde nos encontramos. Estoy absolutamente segura que por diferentes que sean las visiones, siempre habrán puntos de encuentro, y esto requiere de mucha apertura y de poner en el centro que el objetivo es precisamente solucionar el conflicto. Entonces aquí hay que aplicar mucho lo de la escucha activa. Aquí no es el momento en el que las personas se expresan y los otros escuchan, no precisamente no responden, escuchan. ¿Y vas a decir algo, Pedro? No, me suena también en la parte de negociación comercial. Cuando estamos negociando, a veces puede ser que estemos de acuerdo en un 10% y en desacuerdo en un 90%, pero si me fijo en ese 10% que estamos de acuerdo, nos ayuda a avanzar en la negociación. O puede ser al revés, si estoy en desacuerdo en un 5% y en un acuerdo en un 95%, si me fijo en lo que estamos en desacuerdo, aunque sea un 5%, pues igual terminamos sin hacer el trato. Entonces, Exactamente. qué importante. Ujú. Absolutamente. Luego de eso es muy importante buscar alternativas, es decir, ya hemos desmenuzado tanto el conflicto, que tenemos súper claro la postura de todas las partes, cuáles son sus motivaciones, por qué han llegado de esa manera, por qué ven la situación desde ese punto de vista. Y aquí es muy importante que también hagamos conciencia que habrán algunas elecciones y algunas renuncias a las que tendremos que llegar en pro de solucionar ese conflicto, ¿cierto? No vamos a llegar a este punto para decir, no estoy de acuerdo, porque no es el objetivo. Entonces, aquí llegar con esa conciencia de que habrán unas elecciones, unas renuncias y la aceptación de las nuevas propuestas para poder avanzar, ¿sí? Ujú. Luego, en el otro punto está proponer las soluciones. Y entonces en el proponer las soluciones, aquí entran las figuras como de los mediadores, donde ya se empiezan a aterrizar y a hacer los análisis de, bueno, esto cómo me favorece o cómo me desfavorece, ir llegando como a esos acuerdos para que al final logremos el consenso, que el consenso pues no es más que el resultado de todo este ejercicio de conciencia, de empatía, de respeto, en el cual las partes se van a sentir cómodas, ¿sí? Desde la honestidad y también desde la claridad, que no es mi punto de vista ni es el punto de vista del otro, sino el punto de vista que entre los dos construimos con el objetivo de salir adelante. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa propuesta de soluciones sería de las diferentes alternativas que son posibles, entender aquellas que pudieran ser, bueno, ser suficientes para las diferentes partes. Exactamente, encontrar un punto medio en el que las partes se sienten cómodas. Ujú. Eh, Comenta aquí Victoria que si no deberíamos pasar por el momento en que cada parte identifique lo que va a ganar si solucionan el conflicto y lo que pierden si permanecen en ese conflicto. Ajá. Eso es muy interesante y creo que está dentro de los objetivos cuando nos sentamos a conversar y a identificar las intenciones de cada parte. Eso es ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué estamos llegando a esta diferencia y qué gano y qué pierdo de no solucionarlo? Tienes toda la razón, Victoria. Ujú. Muy bien. Hasta aquí. Pedro, ¿preguntas? Sí, se ve algo borrosa la presentación, así que ves diciendo tú los puntos porque se ve algo borrosa. Bueno, pues entonces, primero, reconocer la situación.
nada, no volvemos a ocultar que aquí no está pasando nada. Segundo, identificar las intenciones de cada parte, escuchar cuáles son esas necesidades que se necesitan cubrir para poder salir del conflicto. El tercero es la regulación emocional. El cuarto, buscar puntos de encuentro. El quinto, buscar alternativas. El sexto, proponer las soluciones. Y el séptimo es lograr el consenso. ¿Vale? Perfecto. Aquí también es, creo que muy útil, una de las cosas que trabajamos en la formación es todo lo que tiene que ver con la asertividad y con lo que son los patrones de asertividad. Es decir, de qué manera trabajo la asertividad, que muchas veces se confunde cosas diferentes, cuándo soy asertivo, cuándo no soy asertivo. Y bueno, pues trabajamos un patrón donde ayuda a la comunicación en un conflicto y también son algunos pasos donde le indicamos a la persona que el comportamiento realizado o los hechos que ha realizado a nosotros pues nos ha hecho sentir de una manera determinada, de qué manera nos importa la relación que tenemos con esa persona, ya sea de amistad, ya sea de que es una parte importante en el trabajo porque es de otro departamento y nos necesitamos para llegar a un buen resultado, ¿verdad? También lo que pedimos a la otra persona, porque al final el conflicto es que yo pido algo a la otra persona y la persona me pide algo a mí, a la hora de que podamos modificar algo en el comportamiento que nos lleve. Si ya me ha contado cómo le hace sentir algo mío, puedo entender mucho mejor por qué puede estar ese conflicto. Y una vez que le he pedido algo concreto, también le indago y le pregunto a la persona qué piensa sobre todo eso y que cómo se siente ella o cómo se siente él ante esta situación para que me dé el feedback. Este último paso es el que no suele estar, porque solemos pedir y contar, pero no le preguntamos al otro en muchas ocasiones qué necesita de nosotros para que ese conflicto pues vaya menos o que nos enfoquemos en esos puntos de encuentro. Muy bien, es verdad. Ese patrón es súper interesante. Muy bien, y visto esto, y preguntaba también, creo que era Andrés en el chat, que hablaba también de que una vez que vimos los perfiles de comportamiento, ¿verdad? Los perfiles conductuales, que cada perfil, como estuvimos viendo con sus características, seguramente también respecto al conflicto tendrán un comportamiento distinto o afrontarán este conflicto de maneras posiblemente muy distintas, ¿verdad? Además que tú eres súper experta en la metodología de los colores, así que seguro que nos ayudas con esto. Yo amo los colores. Efectivamente, todas las personas afrontamos el conflicto muy diferente. Aquí tengo una diapo. Aquí no hay que leer mucho, con que se vean los 4 colores es suficiente para que recapitulemos lo que hemos visto. Entonces, frente a un conflicto, nos vamos a encontrar como 4 tendencias, ¿sí? Entonces, vamos a tener una tendencia que va a ser muy activa y muy racional, muy contundente, enfocada en ese objetivo, ¿sí? Que va a ser como esa tendencia roja. Ahorita la vamos a ver en profundidad. Luego nos vamos a encontrar una tendencia más emotiva, más desde el reconocimiento y también desde esa misma actividad y efusividad, que va a ser como la tendencia de las personas con comportamientos amarillos. Luego nos vamos a encontrar una tendencia de mucho rechazo y muchísima resistencia hacia el conflicto, porque se tiene esa interpretación que es malo, que agobia, que no gusta. Entonces va a ser la tendencia de comportamiento de las personas verdecitas. Y luego vamos a tener una tendencia muy analítica, muy racional, muy fría, muy calculadora, muy ecuánime, muy centrada en los hechos y en los datos, que va a ser lo que va a caracterizar a las personas con comportamientos azules. Y haciendo un repasito, pues entonces aquí les voy a dejar algunos tips o elementos para que sigan entrenando los ojos y puedan percibir
frente a qué color de comportamientos tienen enfrente en un conflicto. ¿Sí? Entonces hablemos de las personas con tendencia de comportamiento roja, que recordemos que están muy enfocados en las tareas y son racionales. Aquí no hay emoción. Entonces, este tipo de personas frente a un conflicto, lo primero es que van a hacer uso de la confrontación. Y entendamos la confrontación no como una pelea, sino como esa defensa de la postura desde su pensamiento, con muchísimos argumentos de tipo racionales, ¿sí? Con datos y con mucha fuerza, con mucha contundencia, porque el patrón de comunicación que está asociado al color rojo, pues es un patrón de comunicación muy fuerte, muy contundente, que se va a expresar mucho con los gestos, con sus palabras, su tono de voz va a ser alto, sus manos van a tener pues como comportamiento, movimientos muy contundentes, muy de señalar, muy de hacer así. Y esto lo hacen porque detrás de esto, pues estos perfiles lo que siempre quieren tener es el control de las situaciones. Entonces, por eso lo defienden como con tanta determinación. Luego también nos vamos a encontrar mucha dureza en las expresiones, dureza desde el punto de vista de personas que son emotivas, porque no les van a sentar muy bien, porque son personas con comportamientos muy directos que expresan lo que piensan y lo que sienten en el momento que lo piensan y lo sienten. Y la mayoría de las veces cuando no han pasado por un proceso de autoconocimiento y como de gestión emocional, pues lo hacen sin filtros. Entonces, aquí no importa el contexto, aquí no importan las personas, cómo se pensó, salió. Entonces, eso va a generar también como esos dolores en las personas que tienen enfrente, porque si se presenta un conflicto entre dos personas de tendencia a comportamiento rojo, pues eso no va a importar, porque no se sienten como lastimados, ¿sí? Ahora también hay otro tema que es la sinceridad. A veces, me gusta mucho la palabra que Quique utiliza porque les dice, muchas veces se expresa como sincericidas, porque como son tan directos, como son tan escuetos, no miden las formas, como a ellos no les molesta, no les duele, pues así mismo van soltando las cosas y esto a veces no cae muy bien, ¿sí? Entonces ellos no se van a guardar nada para expresarse y menos en un contexto público, se sienten súper cómodos. Y otra característica que es muy interesante es la del corto plazo. Estas son las típicas personas con las que se tiene un conflicto. A veces pueden tener conversaciones muy acaloradas, se resuelve el conflicto y olvidan súper rápido. Entonces, al otro día llegan a la oficina, literal, como si nada hubiera sucedido. Y entonces, claro, las personas que no tienen esta misma tendencia se quedan un poco como muy descolocadas, porque si fue algo tan acalorado, fue algo tan contundente que lastimó tanto, pues como llegó como si nada. Y no es que llegó como si nada, es que olvidan muy fácil porque no se enganchan en asuntos personales. Estos perfiles conductuales no se llevan nada al terreno personal, nada. Lo solucionan porque ellos están súper enfocados en los objetivos, en las metas, soluciona esto que le está generando ese conflicto para alcanzar su objetivo y mira, sigue como si nada, ¿sí? ¿Se identifican por ahí con O sea que este? los jefes rojos, que hay bastantes jefes con tendencia roja, tienen que trabajarse esa parte también de la regulación Empatía emocional y... y la empatía, mucho. Mira, hay tres cosas que son muy importantes a trabajarse en ellos. Primera, escucha activa, porque ellos tienen la tendencia a escuchar para responder. ¿Mm? Segundo, la empatía, entender los motivos del otro y que son tan válidos como los míos. Y la tercera, la regulación emocional, porque
pueden entrar muy rápidamente en desesperación y en ira y soltar las cosas así muy acaloradamente. Entonces, esas serían tres cosas a trabajar muy interesantes para ellos y que en la medida que se las trabajen, o sea, la gestión del conflicto va a ser increíble, porque como están tan enfocados en la acción, pues van a solucionar muy rápido, no se van a enredar sin lastimar pues el entorno que tienen, ¿sí? Ajá. Muy bien, hablamos de las tendencias amarillas, los comportamientos amarillos. Bueno, entonces, primera característica. Este perfil, pues es relacional por naturaleza, ¿sí? Lo que más busca este perfil es el reconocimiento y la construcción de relaciones. Entonces, por tendencia natural, el perfil amarillo, las personas con estos comportamientos dicen, ¿qué necesidad hay de entrar en un conflicto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque asocian el conflicto también con la gestión de su imagen. Entonces, evitemos el conflicto. A estas personas les gusta el buen rollito, que todo fluya, que todo sea como muy ameno. Entonces van a tender a evitarlo. A como de lugar, siempre van a buscar una salida muy negociada, llegar a acuerdos muy rápidamente sin entrar en el conflicto. Luego, definitivamente tuvimos que entrar en el conflicto. ¿Es que pasó? Hay un punto que es la respuesta emocional. A diferencia del perfil rojo, las personas con esta tendencia de comportamiento sí llegan a lastimarse en un conflicto, porque llevan la situación a su terreno personal. Se lo toman personal, entonces la manera de responder a esa situación va a ser desde una interpretación muy subjetiva, entonces van a utilizar información que tienen de la persona, ya no de los hechos, como tú bien lo decías ahorita, Pedro, ni de los hechos ni de los datos, sino de la persona, y la respuesta va a ser para atacar a la persona. ¿Sí? Esto cuando una persona está muy fuera de su centro, cuando no se conoce y no tiene pues como esa capacidad y esa regulación emocional. Y por último, pues van a necesitar mucho tiempo para sanar, se quedan con eso ahí guardadito. Entonces hacen algo que yo llamo como inventario emocional. Entonces se lo van guardando y queda ahí como la molestia durante un buen rato hasta que ya logran por completo soltarlo. ¿Estaban escribiendo algo en el chat? Me pareció, ¿no? No, está, sí, vamos, el rojo parece como que está más acostumbrado a vivir esa parte más de tensiones y que rápidamente lo olvidará y no hay problema, y el amarillo, como dices, sí lo guardará y se sentirá Sí. herido, ¿no? Herida en el caso de del Eso es. conflicto. Para un rojo, el conflicto es cómodo, muy cómodo, es normal, es del día a día. Para un amarillo, si lo puedo evitar, mejor. No me enredo, no me engancho. Vale, ¿sí? Ahora hablemos un Muy bien. poquitico de los perfiles verdes. Entonces nos vamos al otro lado. Entonces recordemos que los perfiles verdes, pues su tendencia es pausada, son emotivos. Y este quizás es el perfil que peor lleva el conflicto. Quizás no estoy segura, es el que peor lleva el conflicto. ¿Por qué? Porque no le gusta para nada. No le gusta el conflicto, no le gusta exponerse, suelen ser perfiles que son más herméticos, entonces van a tender a guardar sus emociones, como interpretan que el conflicto es malo, entonces también interpretan que cualquier cosa que puedan decir puede ser usado en su contra o que no va a aportar o que por el contrario puede generar más discordia, entonces van a tener esa tendencia a guardarse sus emociones. ¿Qué sucede cuando nos guardamos las emociones durante mucho tiempo? Pues eso se va a convertir como en una bomba de tiempo y cuando eso explota, entonces los va a llevar a tomar decisiones inesperadas. No sé si les ha pasado en algún entorno organizacional que aparentemente todo está muy bien, porque este es el típico perfil que siempre va a decir eso, que todo está muy bien, que no está pasando nada, y de un día para otro renunció. O sea, un día pasó la carta y no supimos qué pasó, pero ¿qué pasó si todo estaba muy bien? Pues no estaba muy bien, porque se había estado guardando eso durante muchísimo tiempo, ¿sí? Más cosas que cómo pueden hacer frente al conflicto. A estas personas,
como no les gusta como figurar, no les gusta tomar la palabra ni la iniciativa, no se sienten cómodos con ellos, van a tender a ceder sus opiniones. Entonces, en un momento de negociación, la tendencia natural de un perfil verde es irse con lo que diga la mayoría. Otra vez, cediendo sus propios límites, cediendo su propia forma de ver el mundo, porque no se sienten cómodos con el conflicto. ¿Vale? Ujú. Y por Sí, último, ¿sí? nos comentaba aquí Andrés que como haya dos jefes en dos departamentos, uno rojo y uno verde, que el asunto pinta mal para abordar el conflicto en este sentido. Imagínate una discusión de presupuesto entre dos departamentos con un líder rojo y con un líder verde. O sea, van a tener que estar muy trabajados los verdes en sus posturas, en sus convicciones, para no ceder su presupuesto. Eso es muy Sí. importante. De todas maneras, recordemos también que estamos hablando de perfiles puros y que en la composición de nuestro estilo conductual también hay siempre, siempre otras barras Siempre. y que tenemos también un comportamiento adaptado, que es lo que requiere de nosotros, lo que entendemos que requiere de nosotros el entorno laboral y seguramente el verde, estando en esa posición de responsabilidad, pues tendrá desarrolladas seguramente pues competencias inherentes al liderazgo. Entonces, bueno, pues es posible Absolutamente. que... Como decimos nosotros, una persona con una tendencia de comportamiento verde que llega a un nivel de liderazgo es que ya ha estado dispuesta a pagar ese precio por estar ahí, de tomar decisiones, de ir a un ritmo más activo, de tener que verse enfrentado a esto en el día a día. Sí, así es, Pedro. Pues Bueno, y vamos por a por los último, azules. sí, pero un puntitito antes de Ah, eso, y es que como se guardan las cosas, también tienden a ser rencorosos, pero no se les nota. No, no es como el amarillo que dice, claro, como aquel día me hiciste esto, o sea, ellos recuerdan y te lo dicen porque los amarillos son súper expresivos. El verde no, el verde se guarda, pero entonces ya no participa, ya no hace, ¿sí? Vale, muy bien. mm, Y los azules, entonces, como les decía hace un ratico, los perfiles azules pues son los más racionales, los más fríos y distantes emocionalmente hablando. Entonces, estos cómo van a afrontar el conflicto. Primero, con muchísima estrategia. Estos son los que van a estar súper atentos, escuchando mucho, 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 mucho a cada una de las partes para organizar después sus argumentos con muchos hechos y datos, por supuesto, porque no les va a sobrar. Suelen ser argumentos muy racionales, basados, o sea, todo soportado. Un perfil azul nunca va a ir a decirte es que yo creo, es que yo siento, no. Ellos siempre van a ir con todo muy ordenado, muy estructurado y debidamente soportado. Suelen ser muy ecuánimes y es que este quizás es el perfil emocionalmente más neutro. Entonces, primero, no se llevan nada al terreno personal. Segundo, a la hora de hacer devoluciones tampoco las hacen a lo personal, las hacen enfocadas en hechos y datos. Y por eso en un conflicto también se van a percibir como muy fríos, como muy distantes. Claro, entonces los otros van a pensar, claro, es que tú solamente estás enfocado en tus números, en lo que dice tu Excel o en lo que dice tu estudio, ¿sí? Porque no se enganchan con asuntos emocionales para nada, ¿sí? Y también van a tener un comportamiento, o sea, más evasivo. Si se puede evitar el conflicto, pues perfecto. Se van a sentir bien con eso. Y ya, pues eso es, ellos son como más tranquilos, porque esa es su tendencia natural. ujú. Lo que pasa es que Exacto. también, igual que el que haya mucha emoción en un conflicto puede ser pues algo problemático que venga a añadir pues más dificultad en la resolución, el que haya muy poca emoción también puede ser algo negativo en ese sentido. Yo creo que sí. Y puede incluso disparar más la ira de otro compañero que sea muy rojo. Le querrá ver como, pero di algo, sí. ¿Ibas a decir Totalmente. algo más, Pedro? No, 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 no. Vale, algo más, chicos, en la sala. Eh,
pregunta Blas, dice que si los 3 tips son aconsejables para todos. No sé exactamente a qué tips. ¿Cuáles tips? Los que dije hace un rato de la escucha, de la empatía, ¿sí? ¿A esos te refieres? Sí, No, escucha bueno, activa. pues esos 3 tips eran para los perfiles rojos, porque era de lo que más carecen, de la empatía, de la escucha activa y se me fue. ¿Cuál fue el otro que les dije hace un La momento? regulación emocional. La regulación emocional, sí, exactamente. Yo creo que la regulación emocional es algo que es transversal a los seres humanos, porque pues estamos vivos, sentimos emociones. Son súper importantes hacer concienciación emocional en todas las circunstancias, pero sobre todo en el tema del conflicto. Yo creo que la regulación emocional es transversal para los 4 perfiles. Eso es súper importante. ¿Sí, Pedro? Muy bien, pues también no sé si vas a añadir algo más o también a los que estáis en la sala, si queréis también alguna pregunta respecto a algo de los puntos vistos o algo adicional, pues estamos a vuestra disposición. Que dice, Mari decía que la importancia de conocer el color del que tengo enfrente, claro. En la formación trabajamos con el tema de poder identificar ese color a través de la comunicación no verbal, ¿verdad? Y a través también de lo que es su gestualidad y bueno, la paralingüística también nos ayuda mucho. Y bueno, pues enfocar realmente rápidamente si estamos ante un ritmo rápido o lento o si estamos ante una persona eminentemente más racional o más emocional. Y a partir de Pues ahí, mira, démosles este truco para que ellos se lo lleven y puedan entrenar muchísimo sus ojitos y sus oídos. Cuando yo tengo una persona enfrente, lo primero que yo puedo observar es el ritmo de la persona, porque muy fácilmente voy a saber si es de ritmo activo o es de ritmo pausado. ¿Cómo voy a observar eso? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? ¿Habla muy rápido? ¿Habla más pausado? ¿Sí? Entonces, persona enfrente, lo primero que puedo identificar es el ritmo. Entonces, ritmo activo, ritmo pausado. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando ya identifico el ritmo, supongamos que sea activo, pues ya descarto 2, ya me quedan sino 2. ¿Sí? Y lo segundo es las prioridades. Las prioridades toca indagar un poquito más, observar un poquito más para poder saber, listo. Entonces ya sé que es de ritmo activo. Ahora, me queda o es rojo o es amarillo, ¿sí? Aunque esto es un pincelacito, porque ya sabemos que no somos un solo color, somos la mezcla de todos los colores, pero sí hay un color que se muestra más en el día a día. Y luego en la forma en que habla la persona, cómo se expresa, cuáles son sus frases. Sus frases son más de tipo hechos, datos, números, objetivos, tareas, cronograma, calendario, o sus expresiones son más de me siento muy bien, qué gusto, voy a quedar con esta persona, voy a tener la posibilidad de hacer de esto de esta manera tan creativa y vamos a trabajar con esta persona y con esta. Y sus expresiones van a ser más emotivas. Entonces ahí yo ya puedo decir, ah, bueno, estoy frente a un rojo o, ah, no, estoy frente a un amarillo, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el azul y con el verde. Ya sabemos que sus ritmos son más pausados, el azul va a ser muy fácil de identificar porque siempre, siempre, siempre sus discursos van a ser estructurados, sosegados y con muchos datos. Y los verdes pues van a ser más empáticos, más afectuosos, más respetuosos, más en sus formas. ¿Sí? un buen tip Un buen tip. para hacer una identificación rápida. Bueno, y si quieren pues profundizar en esto, nosotros tenemos una formación que es muy cortita, muy poderosa, que es el Practitioner en DICS. Es una formación que son 6 horas y estas 6 horas que nos van a ayudar primero a conocernos, porque cuando yo empiezo a conocer cuál es mi patrón de comunicación, cuál es mi tendencia emocional frente a muchas circunstancias, cómo tomo decisiones, que todo esto no lo permite conocer el DICS, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis áreas de desarrollo? ¿Cuáles van a ser mis fortalezas?
¿Cómo puedo identificar esto que les acabo de decir en las personas que tengo enfrente? Porque vamos a describir muy detalladamente cuáles son esas características de cada uno de los perfiles. Pues vamos a aprender a comunicarnos más eficientemente y ya con lo que abrimos este webinar sabemos que la comunicación es quizás uno de los temas que más genera conflictos en las organizaciones. Y por supuesto, alcanzar la zona de la genialidad. Oye, qué delicia poder estar haciendo o dedicarme a las cosas que sé hacer muy bien y que me gustan, ¿sí? Esto es como una fotografía, nos va a mostrar en dónde sí, en dónde no, entonces, para que no invirtamos tiempo de la vida en hacer cosas que no se nos dan bien y además que no nos gustan, que también pasa mucho en las organizaciones en el día a día y en la vida en general. Entonces, esta formación es una formación que tenemos en diferido, está grabada, la pueden hacer a su ritmo, ¿sí? Son 6 horas en video a través de nuestra plataforma educativa. Incluye un informe, imagínense, aparte de todo esto, pues tienen un informe super premium donde está toda la información de la que les estaba hablando. Dix mide 15 estilos diferentes y van a tener esa información de esos estilos diferentes. El precio son 50 euros masiva. Chicos, un test Dix en el mercado, solo el test está alrededor de los 60 euros. ¿Esto por qué? Porque los queremos mucho. Y adicional a esto, pues como estamos en Navidad, queremos que esto se convierta también en un regalo. Imagínense qué bueno poder hacer esto con mi pareja o con mis amigos o regalarle a esto a algún compañero de trabajo que vemos que también sufre un montón por todo lo que acabamos de conversar y que quizás esto sea una muy buena herramienta para que se conozca a partir de ahora, no se sienta pues tan mal. Entonces les tenemos una oferta de 2x1 en el Practitioner por esta Navidad para que se inscriban. Es decir, que por 50 euros 2 personas se van a poder formar y van a poder hacerse el test. Entonces es un gran regalo de Navidad para ustedes o para quienes ustedes consideren y nosotros estaremos encantados de acompañarles. Pedro les está poniendo en este momento el enlace de nuestra landing page del Practitioner para que allí conozcan pues qué vamos a aprender y cómo se hace. Ya les dije, es a través de nuestra plataforma educativa, es muy fácil. Que incluye el regalo de 50 euros primero, pues que se forman 2 personas, ¿sí? Entonces les damos de alta a cada una de ellas en nuestra plataforma educativa y a cada una de ellas les hacemos el test Dix para que pues lo tengan, que es muy completo, y pues van a tener acceso a más de 6 horas de grabaciones de Dix para que conozcan cómo se comportan los perfiles en profundidad y puedan trabajar en ello. Muy bien, Isa. Pues he puesto ahí en el chat lo que es la dirección, el link para poder tener más información. Es una buena oportunidad para por muy poco precio, estamos hablando de 25 euros al final por persona, el tener el test, como tener ya una buen a nivel de conceptos y fundamentos de lo que es la metodología. Y después, si además más adelante pues se quiere realizar lo que es el curso ya de especialista, pues esa cantidad se descuenta de lo que es el precio. O sea Eso es. que es muy buena opción. Pregunta Ana que si se forman en gestión de conflicto las 2 personas. Bueno, Se forman. esta formación, sí, pregunta que si se forman en gestión de conflicto. El tema del conflicto se aborda dentro de la metodología, pero no es una formación específica en gestión del conflicto. Trabajamos el conflicto también en un área de una formación que tenemos para una formación de equipos, que es un poco en el que está inmersa este webinar, pero concretamente la metodología de los colores es de estilo de comportamiento, se toca la parte del conflicto, pero como digo, no es una formación específica de conflicto. ¿Qué peso tiene la gestión del conflicto en este regalo? No sé si te refieres al contenido dentro de la formación. Vale, es un aspecto más, no es algo predominante, no es algo que sea
un aspecto, digamos, de uno de los puntos fundamentales. Es un aspecto más, como hay palancas de motivación, como hay climas, la situación ideal en la que desarrollas tu trabajo, u otra serie de aspectos. Eso es. Lo que vamos a conocer es, sí, el temario lo tenemos en la landing que les pusimos en el enlace y es, pues, qué es el DISC, qué mide el DISC, qué no mide el DISC y nos vamos a adentrar en conocer en profundidad a estos perfiles conductuales. Entonces, cómo son, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su patrón de comunicación, palabras que sí funcionan para comunicarse adecuadamente con ellos, cuáles son el ambiente ideal, cómo llegarles con más fuerza, ¿sí? Todo esto en cada uno de los colores y adicional, pues el perfil conductual propio, que es un informe premium, que es un informe que trae muchísima información, donde de una vez nos está mostrando pues cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de desarrollo y cuáles son nuestras tendencias de comportamiento para hacer pues un plan de desarrollo personal. ¿Vale? Estupendo. Pues si os parece, lo vamos a dejar aquí para cumplir el tiempo y ser respetuoso también con vuestros tiempos. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición en la web de SIN. Tenéis la manera también de contactarnos y cualquier contenido, cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Agradeceros una vez más compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y por permitirnos vivir en nuestra zona de la genialidad.